¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano escondían un lado oscuro marcado por el acoso, las insinuaciones indebidas y conductas que hoy serían totalmente inaceptables? Desde perseguir a jóvenes actrices en los camerinos, hasta aprovechar su fama para manipular y someter a quienes apenas iniciaban su carrera, estos hombres usaron su poder para alimentar sus obsesiones. Y quédate hasta el final, porque el último caso es tan impactante que, durante años, se intentó borrar de la memoria del público. Fernando Soto, conocido como Mantequilla, es recordado por sus papeles humorísticos y su carisma en la pantalla, pero detrás de su sonrisa se ocultaba una personalidad sumamente retorcida. Aunque su rol era el del alivio cómico, en la vida real se convirtió en uno de los hombres más repulsivos y peligrosos para las mujeres dentro de los rodajes. Numerosas actrices jóvenes, extras e incluso maquillistas, recordaban cómo Soto usaba chistes subidos de tono como excusa para lanzar comentarios sexuales explícitos y fuera de lugar. Su estrategia era la comedia. Al disfrazar sus insinuaciones con bromas, lograba normalizar lo inadmisible. Pero el trasfondo era evidente, se trataba de un acosador constante, obsesionado con mujeres mucho más jóvenes y con escasa trayectoria en el medio. Era conocido por invitar a actrices a cenar con el pretexto de hablar de proyectos, para luego llevarlas a hoteles sin advertirlo antes. Si ellas se negaban a continuar, las amenazaba con difamarlas o con hacer que no volvieran a ser contratadas. Algunos productores lo protegían, ya que Soto había participado en películas muy exitosas y contaba con amistades influyentes en la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Lo más perturbador era su vínculo con ciertos burdeles del centro histórico de la Ciudad de México, donde, según varias fuentes indirectas, asistía a lugares que ofrecían servicios sexuales de mujeres menores de edad. Aunque jamás fue arrestado, había miembros del equipo de producción que preferían evitar trabajar con él por miedo a lo que pudiera ocurrir con sus familiares o asistentes femeninas. Soto no era solo un comediante, era un depredador oculto bajo el disfraz de bufón, protegido por la risa de una audiencia que nunca llegó a ver lo que realmente pasaba lejos del escenario. Rodolfo Acosta fue, sin duda, uno de los actores más temidos y respetados por su imponente apariencia y sus interpretaciones de villanos crueles. No obstante, lo que muchos desconocían, aunque en el ambiente era un secreto a voces, era que su temperamento violento y dominante no era simple actuación, sino parte de su verdadera personalidad. Acosta mostraba una actitud profundamente misógina. Consideraba a las mujeres como pertenencias, como trofeos que debía conquistar, someter y desechar. Diversos testimonios en círculos privados narran que era habitual que interrumpiera ensayos o filmaciones para ridiculizar públicamente a actrices, en especial si se resistían a sus insinuaciones. Si una mujer lo rechazaba, él la calificaba de insoportable o conflictiva, lo que a menudo bastaba para arruinarle la carrera. Era común que utilizara su influencia para exigir escenas más íntimas de lo estipulado en el guión, presionando a directoras o actrices novatas. Algunas denunciaron en privado que Acosta llegó a tocar sin consentimiento durante secuencias físicas, asegurando que era indispensable para que se viera realista. En fiestas privadas era aún peor. Se le veía a menudo borracho, persiguiendo mujeres, insultando a quienes se negaban a acompañarlo y presumiendo de tener poder para destruir trayectorias. Incluso circulan versiones de que mantenía relaciones con hombres influyentes del gobierno mexicano de aquella época, quienes lo protegían de escándalos. Las mujeres que hablaron, aunque fuera en privado, fueron expulsadas del medio, mientras él seguía consolidando su imagen de villano predilecto del cine. En realidad, Rodolfo Acosta era un agresor con permiso tácito para arruinar impunemente. Aquí aparece un actor admirado por generaciones y cuya imagen de galán lo transformó en un emblema de masculinidad y elegancia. En pantalla, representaba al caballero perfecto, el hombre que todas las mujeres deseaban y que todos los hombres buscaban imitar. Sin embargo, en la vida cotidiana era alguien muy diferente. Jorge Negrete, el ídolo de México, se convirtió en una de las figuras más apreciadas del cine nacional. Su porte distinguido, su voz imponente y su actitud de hombre honorable lo consolidaron como un símbolo de la época. No obstante, tras bambalinas, su carácter impulsivo y su comportamiento hacia las mujeres eran fuente de constantes rumores. Se comentaba que tenía una fijación con las jóvenes y que utilizaba su estatus para acercarse a ellas, sobre todo cuando apenas iniciaban en el medio y todavía no entendían del todo las dinámicas de poder en la industria. Durante las grabaciones era común que Negrete hiciera bromas que cruzaban la línea del respeto. En varias ocasiones aprovechaba las escenas para sobrepasarse con sus compañeras de reparto,
besándolas de manera agresiva o tocándolas de formas que no estaban incluidas en el guión. Para muchas actrices, compartir escena con él resultaba una vivencia incómoda, pero pocas se atrevían a denunciarlo. La mayoría prefería callar, ya que sabían que enfrentarse a él podía significar el final de sus sueños en el cine. Uno de los episodios más preocupantes ocurrió con una joven actriz que apenas daba sus primeros pasos en la actuación. Años después, contó que durante una filmación Negrete la citó en su camerino con el pretexto de ensayar una escena relevante. Sin sospechar nada, la muchacha acudió al llamado, convencida de que se trataba de una oportunidad de aprendizaje junto a una de las estrellas más reconocidas del momento. Pero en cuanto cruzó la puerta, percibió una atmósfera tensa. El actor cerró detrás de ella y comenzó a acercarse demasiado, hablándole en un tono bajo y sugestivo. Le aseguró que la escena necesitaba una conexión real y que debían practicar repetidamente para que en pantalla se viera convincente. Sin darle espacio para reaccionar, invadió su intimidad, colocando las manos en su cintura de una forma que evidentemente no correspondía a un simple ensayo. La actriz sintió una gran incomodidad, pero sabía que cualquier negativa podía costarle caro. Aún así, logró zafarse con la excusa de que debía prepararse para la siguiente toma. Salió del camerino con el corazón acelerado y sin saber cómo proceder. Cuando finalmente le relató lo sucedido al director de la película, esperando apoyo, recibió una contestación que la dejó helada: son cosas del medio, acostúmbrate. Fue lo único que le dijeron. Tito Junco era considerado un actor de método, introspectivo, entregado a cada personaje. Esa reputación de artista profundo le dio una gran libertad para moverse en territorios oscuros, donde la frontera entre el arte y el abuso se cruzaba constantemente. Era conocido por organizar ensayos privados en los que pedía a actrices que exploraran las emociones a través del cuerpo. Se presentaba como mentor, como guía sensible, pero en realidad utilizaba su posición para inducir a mujeres jóvenes a realizar actos sexuales bajo el pretexto de comprender mejor sus papeles. A menudo seleccionaba a las más ingenuas, aquellas sin representación ni experiencia, sabiendo que difícilmente se atreverían a cuestionarlo. Junco también fue protagonista de fiestas exclusivas, donde se comentaba que se consumían drogas psicodélicas y se practicaban dinámicas sexuales coercitivas. Participaban artistas, políticos y empresarios influyentes. Quienes asistían eran conscientes de que lo que ocurría allí no podía hacerse público sin consecuencias graves. Varias actrices quedaron atrapadas en ese círculo y salieron devastadas emocionalmente. Varios camarógrafos y asistentes lo describían como un hombre arrogante, manipulador y exigente, sobre todo con las mujeres. Su apariencia serena y culta ocultaba un abuso sistemático de su poder que nunca fue denunciado oficialmente, pero que marcó la carrera y la estabilidad mental de muchas jóvenes. Víctor Parra representaba un nuevo perfil de actor, más sofisticado, más culto y con una imagen cuidadosamente moldeada de conquistador refinado. Sin embargo, tras esa fachada se ocultaba un hombre frío, sádico y profundamente manipulador, que veía la industria cinematográfica como su propiedad privada para abusar, humillar y someter. Su verdadera obsesión era el poder, no solo frente a las cámaras, sino también en sus relaciones personales. Varias actrices principiantes contaban en privado cómo Parra las citaba a supuestas audiciones inexistentes en locaciones privadas, donde las presionaba con frases como: así se maneja este medio, y si no te adaptas, mañana te reemplazan. Era especialista en chantajes emocionales y mentales, y más de una joven aspirante terminó aceptando condiciones humillantes por temor a no volver a conseguir trabajo. Además, fue de los primeros actores de la época en establecer redes privadas de explotación. Se decía que organizaba reuniones donde había cámaras escondidas y las grabaciones eran utilizadas después para chantajear a las asistentes. Varias actrices desaparecieron del medio de manera misteriosa tras verse involucradas en estos encuentros sociales. A diferencia de otros actores violentos, Parra era refinado en su crueldad. Nunca levantaba la voz en público, pero podía arruinar la carrera de alguien con una sola llamada telefónica. Su ambición y su frialdad lo transformaron en un ejemplo del tipo de hombre que convertía el arte en un instrumento de sometimiento y abuso. En el listado de las celebridades más depravadas del cine de oro, también aparece otra figura cuya obsesión por el poder y el deseo lo llevó a aprovecharse de su posición para saciar sus caprichos sin importar el daño que causara a quienes lo rodeaban. Pedro Armendáriz, reconocido por su porte viril y su participación en producciones tanto nacionales como extranjeras, fue una de las personalidades más admiradas de su tiempo.
Su talento interpretativo y su innegable presencia escénica lo convirtieron en un referente dentro y fuera de México. Sin embargo, su vida privada estuvo marcada por episodios sombríos que con el paso de los años comenzaron a salir a la superficie. A diferencia de otros actores que se enfocaban en seducir a jovencitas del medio, Armendáriz tenía una manera distinta de imponer control. Era famoso por su temperamento autoritario y su necesidad de mantener un dominio absoluto sobre todo lo que lo rodeaba, incluyendo a las mujeres con las que colaboraba. Su presencia imponía respeto, pero también generaba miedo, pues no soportaba la desobediencia y reaccionaba con violencia si algo no resultaba como él lo esperaba. En distintas producciones, las actrices que compartieron escenas con él contaban que antes de grabarla citaba en su camerino para darles instrucciones. Lo que en apariencia parecía una charla profesional, muchas veces se convertía en un momento de presión e intimidación. A algunas las sujetaba con fuerza del brazo, a otras les hablaba en un tono autoritario que no admitía réplica. En situaciones más extremas, las amenazaba con perjudicarlas frente a los productores si no obedecían sus indicaciones. Uno de los episodios más recordados ocurrió con una actriz que apenas comenzaba su trayectoria y tenía su primera gran oportunidad en una producción relevante. En la trama, ella interpretaba a la esposa sumisa de un hombre dominante, papel que Armendáriz asumía con total convicción. Durante los ensayos, el actor insistía en que la joven debía aprender a obedecer para que la relación en pantalla se percibiera real. El problema surgió cuando Armendáriz decidió trasladar esa mentalidad fuera del libreto. En una escena donde debía sujetarla del rostro y hablarle con dureza, la actriz cometió un error en su parlamento. Sin previo aviso, él la tomó con fuerza de la mandíbula, apretándola hasta que no pudo evitar soltar un gemido de dolor. «No vuelvas a equivocarte», le susurró al oído antes de soltarla y continuar la escena como si nada hubiera pasado. Wolf Rubinsky fue una figura singular dentro del cine de oro mexicano. De origen letón, llegó a México como luchador profesional y pronto su imponente físico lo llevó a la pantalla grande. Su rostro anguloso y su cuerpo musculoso lo convirtieron en el villano perfecto, en el hombre rudo que intimidaba con solo aparecer en escena. Para el público, era un espectáculo, un extranjero convertido en estrella nacional que parecía haber encontrado en México un nuevo hogar. Sin embargo, tras esa imagen de fuerza y disciplina, se escondía un temperamento violento y una manera de relacionarse con las mujeres que dejó una estela de rumores oscuros. Rubinsky tenía un carácter explosivo, y quienes trabajaron con él recuerdan que su manera de imponer respeto era siempre a través del miedo. Varias actrices narraban que durante las escenas físicas, peleas, forcejeos o momentos de tensión, el actor no distinguía entre la ficción y la realidad. Apretaba con demasiada fuerza, lanzaba empujones reales y, en más de una ocasión, sus compañeras terminaban con moretones tras las grabaciones. Cuando alguna se quejaba, él respondía con frases como, «Así debe sentirse, si no, el público no lo cree», justificando su violencia bajo la excusa del realismo. Fuera del set, su vida amorosa estaba marcada por episodios de control. Era celoso, posesivo y solía aparecer en fiestas rodeado de mujeres mucho más jóvenes que él. Algunos testimonios aseguran que usaba su fama para prometer oportunidades que nunca llegaban, y cuando las jóvenes no accedían a sus demandas, se encargaba de cerrarlas en los círculos de producción. Su relación con la Asociación Nacional de Actores le daba una red de protección que dificultaba cualquier denuncia en su contra. Uno de los relatos más inquietantes menciona que Rubinsky organizaba reuniones privadas en su casa donde mezclaba luchadores, actores y mujeres jóvenes recién llegadas al medio. Allí, según quienes asistieron, se producían situaciones ambiguas que terminaban en escenas de abuso disfrazadas de convivencias artísticas. Muchas actrices que pasaron por esas reuniones prefirieron abandonar sus carreras antes que volver a coincidir con él. Wolf Rubinsky quedó para la memoria del cine mexicano como un villano de pantalla inolvidable, pero tras las cámaras su fuerza y su fama se confundieron con poder, dejando tras de sí un legado tan impresionante como perturbador. Pero si hubo un actor que llevó sus excesos a un nivel aún mayor, ese fue Mauricio Garcés, el eterno conquistador del cine mexicano, cuya obsesión por las mujeres se transformó en su sello distintivo, tanto dentro como fuera de la pantalla. A diferencia de los actores mencionados previamente, Garcés no representaba al clásico charro mexicano ni al hombre rudo y dominante. Su imagen era la de un caballero refinado, distinguido y encantador, el arquetipo del galán que seducía con palabras y gestos sofisticados. En pantalla siempre aparecía rodeado de mujeres bellas que caían rendidas ante su carisma y su estilo inconfundible. Pero fuera del set,
Su vida estaba marcada por una obsesión desmedida hacia las mujeres jóvenes y una necesidad constante de reafirmar su fama de conquistador. Desde los primeros años de su trayectoria, Mauricio Garcés supo edificar un personaje que le permitirá sostener su imagen de seductor, tanto en la ficción como en la realidad. No obstante, detrás de esa fachada de caballero elegante, se escondía un hombre que no aceptaba un no como respuesta. Varias actrices de la época narraron que el actor tenía un comportamiento perturbador. Cada vez que conocía a una mujer atractiva, hacía lo imposible por llamar su atención, sin importar si ella mostraba interés o no. Julián Soler, miembro de la célebre dinastía Soler, fue recordado como un actor talentoso y, sobre todo, como un director prolífico dentro del cine de oro mexicano. Su imagen pública era la de un hombre culto, refinado y profundamente entregado al arte, lo que le otorgó respeto entre críticos y colegas. Sin embargo, entre quienes trabajaron a su lado circulaban relatos de un temperamento autoritario que convertía los rodajes en un ambiente de miedo constante. Soler no levantaba la mano, pero su violencia era verbal y psicológica. Se decía que humillaba a las actrices jóvenes frente al equipo técnico, cuestionando su talento con frases hirientes que las reducían al silencio. Cuando alguna intentaba defenderse, él respondía con ironías que cerraban cualquier posibilidad de réplica. Más de una vez utilizó su posición como director para disminuir papeles femeninos, asegurando que el cine necesitaba disciplina, no caprichos de actrices. En fiestas privadas, lejos del ojo público, su trato era ambiguo, podía mostrarse caballeroso y atento, pero a cambio esperaba sumisión total. Varias intérpretes relataron que, tras rechazar sus insinuaciones, notaron cómo sus nombres desaparecían de futuros proyectos. Para muchos, Julián Soler fue un artista indispensable en la construcción del cine mexicano, para otros, una figura rígida y calculadora que supo disfrazar el control bajo la máscara de la elegancia. En la memoria colectiva, Joaquín Cordero quedó como uno de los rostros más respetables del cine de oro mexicano. Su porte elegante, sus facciones marcadas y su voz profunda lo convirtieron en un galán distinto, sobrio, serio, casi siempre encarnando personajes de autoridad o figuras de confianza. En pantalla representaba al hombre honorable, al juez justo, al padre protector o al caballero distinguido que imponía respeto. Para el público, era un ejemplo de integridad, un intérprete impecable que jamás se veía envuelto en escándalos. Sin embargo, entre bambalinas, su carácter distaba mucho de esa imagen intachable que proyectaba frente a las cámaras. Cordero era conocido en los sets por su temperamento severo y su necesidad de ejercer control. Varias actrices jóvenes que trabajaron con él recordaban cómo podía pasar de la cordialidad al desprecio en cuestión de segundos. Si alguna no seguía sus indicaciones al pie de la letra, la reprendía con dureza frente al equipo técnico, logrando que muchas se sintieran intimidadas. En otros momentos, su trato se volvía ambiguo, combinaba gestos de aparente caballerosidad con insinuaciones que incomodaban a quienes apenas iniciaban su carrera. Su método consistía en ganarse primero la confianza, mostrándose como un mentor, para después ejercer presión bajo el pretexto de ayudarles a mejorar su actuación. Una de las historias más repetidas en círculos privados de la industria habla de una joven actriz que fue convocada para interpretar a su hija en una cinta familiar. Según relataría años después, Cordero la citó en un ensayo privado donde, en lugar de repasar líneas del guión, comenzó a hablarle en un tono paternalista pero cargado de dobles sentidos. Poco a poco, la conversación se tornó más incómoda, hasta el punto en que la actriz decidió inventar una excusa para marcharse. El problema fue que, tras rechazarlo, notó cómo las oportunidades en el medio se cerraban misteriosamente, pues no volvió a ser llamada para producciones de renombre durante un largo tiempo. Aunque nunca existieron denuncias públicas contra él, en los pasillos de los estudios se sabía que Joaquín Cordero tenía una reputación ambivalente. Para unos era un hombre culto y profesional, para otros, alguien que escondía tras la máscara de caballero una personalidad dominadora que marcó la trayectoria y el destino de varias mujeres. Un actor cuya fama lo convirtió en símbolo de virilidad y fortaleza, pero que tras bambalinas fue temido por numerosas mujeres dentro de la industria. Nos referimos a Antonio Aguilar, el charro por excelencia del cine mexicano, cuya vida privada estuvo marcada por episodios de abuso y dominación que pocas se atrevieron a señalar. Desde su debut en la pantalla grande, Antonio Aguilar fue percibido como el sucesor del arquetipo del hombre de campo, recio y valiente, pero con un supuesto sentido del honor y la justicia que lo hacía entrañable para el público.
Su imagen de charro lo consagró no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en la música, donde llegó a convertirse en uno de los más grandes representantes del género ranchero. Pero detrás de esa figura imponente se encontraba un hombre con una visión sumamente conservadora acerca del papel de la mujer, lo que lo llevó a tratar a muchas de sus compañeras como simples objetos bajo su control. Al igual que otros actores de su tiempo, Aguilar aprovechó su fama y su posición privilegiada para acercarse a jóvenes actrices que soñaban con forjar una carrera en el cine. No obstante, a diferencia de galanes seductores como Garcés, su método era mucho más directo y autoritario. Se decía que cuando una mujer le atraía, no perdía el tiempo con insinuaciones ni cortesías, simplemente daba órdenes y esperaba que se cumplieran. Uno de los casos mencionados en círculos privados del cine de oro es el de una actriz elegida para participar junto a él en una de sus películas más exitosas. Desde el inicio de la filmación, Aguilar dejó claro que tenía un interés en ella, pero no de manera romántica, sino con la frialdad de alguien que cree que su poder le concede derechos sobre los demás. Durante un rodaje en exteriores, en una hacienda alejada de la ciudad, Aguilar ordenó que llevaran a la joven a su habitación con el pretexto de discutir una escena en privado. Al llegar, la actriz se encontró con una escena perturbadora. El actor estaba sentado, con semblante serio y mirada fija, como si evaluara cada una de sus reacciones. Sin rodeos, le dijo que si deseaba triunfar en el cine, debía mostrar gratitud hacia quienes le ofrecían oportunidades. La joven intentó reír, creyendo que se trataba de una broma, pero Aguilar no esbozaba sonrisa alguna. Al darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, la actriz trató de salir de la habitación, pero él le cerró el paso y le advirtió que nadie la ayudaría si se atrevía a denunciar lo sucedido. Afortunadamente, en ese momento alguien llamó a la puerta, lo que le dio la oportunidad de escapar. Jamás relató lo sucedido, pues enfrentarse a un hombre tan influyente en la industria significaba poner en riesgo su carrera. Como en los casos anteriores, la historia se repitió con otras mujeres que, al observar lo que ocurría, aprendieron a evitar quedarse a solas con él. Pero lo más inquietante de Antonio Aguilar no era únicamente su conducta hacia las actrices, sino también su actitud dentro de su propio matrimonio. Se sabe que su esposa, la también actriz Flor Silvestre, vivió bajo un régimen de control absoluto. Aunque en público se presentaban como la pareja ideal del cine mexicano, en privado las reglas eran inflexibles. Flor debía ajustarse a los estándares de su marido sin cuestionarlos, y cualquier intento de independencia era reprimido con severidad. Personas cercanas a Aguilar aseguran que su concepción del matrimonio era sumamente tradicional. La mujer debía obedecer sin objetar, estar siempre disponible para su esposo y nunca contradecirlo en público. Incluso en entrevistas, Flor Silvestre se expresaba con un tono sumiso al hablar de su marido, dejando entrever que la relación estaba condicionada por un claro desequilibrio de poder. ¿Y cómo estás? Hubo muchas más conductas perversas y silencios cómplices que el cine de oro intentó ocultar durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos jamás quisieron que saliera a la luz.